led me to go work with Baptist International Missions. Trabajo con BIMI. And my thrust would be to continue begging Hermanos, sí, el propósito era seguir siendo un and be piliche involved in fundraising y levantando fondos, and also helping churches ayudando iglesias who need help as far as estate planning is concerned. hermanos planeando cuando uno muere y todo, qué tiene y qué va a hacer. In my training there at Tennessee Temple, I learned a lot about what is going on in our country. Yo aprendí mucho lo que está aconteciendo en nuestra nación. Everyone here who is 55 and over 55 para arriba. We're the richest generation that has ever lived. Hermanos, somos la generación más rica que ha vivido. If they were to take all of our money right now, we could pay off the national debt. Hermanos, si nos quitaran todo el dinero, pudiéramos pagar la deuda nacional aquí en nuestra nación. According to Money Magazine, $19 trillion. Nosotros tenemos 55 cerca de 19 trillones de dólares. We are the richest generation that's la ever lived. generación más rica que ha vivido. And one of the other things that makes us unique muy raros o somos is that our generation has given more to world evangelism than any other generation. Hermanos, hemos dado más para la evangelización del mundo que otra generación. In fact, we have given more money in our generation than all the generations since Jesus. Hermanos, hemos dado más dinero en esta generación que desde que Cristo hasta ahorita. The difficulty is that we're passing on. Hermanos, el problema es que nos estamos acabando. 60% of all of the men families 60% de todas las familias above 55 years of age have no plans whatsoever as far as their estate is concerned. No tienen planes para nada si se mueren. No tienen nada de planes. So as Dr. J.R. Faulkner said, Brother Lilly, J.R. Faulkner, el asistente Lee Robertson, decía, there's a lot of money hidden in the pews of our church. Hermanos, hay mucho dinero escondido abajo de las bancas. Ahí hay mucho dinero abajo. And much of that money mucho de ese dinero is passed on to the government. Se le da al gobierno. Or it's passed on to children who are not as wise as senior se lo dan a los hijos que no son tan sabios como los viejos. So we have some plans by which we can be safe and we can pass our estates on to our churches. Hermano, podemos dar lo que tenemos a nuestras iglesias and be a blessing. Y ser de bendición. Some members of churches have been like me and given to Faith Promise Missions for the last 40, 50 years. Hermanos, 40, 50 años hemos dado para Promesa de Fe. And when we pass on, cuando terminemos nuestra vida, the faith promise is cut out. Hermanos, Promesa de Fe se acaba. Pero we have a estate planning workbook here that will help you. Planeando el futuro si usted muere. And maybe you can use your estate to continue to give to missions through your local assembly. Lo que tiene usted, todo lo que tiene usted pueda ayudar para que la obra de Dios siga adelante. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes entienden inglés, hermanos? ¿Ustedes dónde están los libros? Oh, aquí están. They're around. Yeah. Somewhere. Okay. Yeah, right here. All right. Here you go. Ahí están todos. We'd like to have en inglés, hermano. I think we have enough copies for everyone. This is it's public domain, so you don't have to. You can copy it. You can do anything with it. It's in Spanish too. Va a ser en español. Ahorita se lo damos. Ese es en inglés, hermano. And if you would like to use it. Es en inglés. Es inglés. Usted, misionero, pastor, levante su mano. And here is todos ustedes que ya planearon todo cuando se van a morir. Déjame preguntar una cosa. ¿Cuántos de ustedes ya hicieron un testamento cuando se van a morir? Levanta la mano. No me entendieron. Déjenme preguntarlo otra vez. ¿Cuántos han hecho un testamento si algo les pasa a ustedes? Levanten la mano. Ok. Por eso tenemos lo que tenemos. Go ahead. En inglés. Go ahead, brother. How many of you have your estate plan? You have a will or a trust? Would you raise your hand? That's what I ask will right now. Or trust. Have you looked at it lately? ¿Lo ha visto? Si ustedes ya hicieron un testamento, ¿lo ha visto últimamente ustedes? Is it up to date? Hermanos, tal día. We'll be talking to you a bit later on. Sí, estaremos hablando un poquito más de lo que yo estoy hablando. About how you can update your estate and hermanos, then also tráelo al día.
that here can be challenged to get a will, because Hermanos, tener un testamento. if you do not have a will, Si no tiene un testamento, the government has a will for you. el gobierno tiene un testamento para usted. And some people are not very sympathetic. Hermano, y no tienen mucha simpatía para ustedes. Just to give you an illustration of, Una ilustración, and we'll close with this. About 10 years ago, hace 10 años, a 90-year-old man called my office. un hombre de 90 años me llamó a la oficina. And he said, I'd like to do a gift annuity to BIMI. Hermano, quisiera dar un regalo a BIMI, a la agencia misionera. Now, I'm one that thinks that the local assembly is God's offense for world evangelism. Hermanos, yo creo que la ofensa para llevar el evangelio es la iglesia local. BIMI is only helping 7,900 local assemblies in their efforts to reach the world for Christ. Hermanos, la agencia nomás ayuda como cerca de 8,000 misioneros para llevar el evangelio. Ellos son una agencia, no la iglesia. I'm a little hesitant because I want that person to give his estate to his local church. Yo estoy medio cuidadoso, hermano. Yo creo que eso primeramente se lo den a su iglesia local. And this man said, I right now do not have a local church. Y dijo, pero yo no tengo una iglesia local. I'd still like to give BIMI a gift annuity. Como quiera quisiera darle una ofrenda. He said, I would like to meet on November the 8th. O noviembre 8, me quiero unir con ustedes. I was in a missions conference, but I had to leave that missions conference. Hermano, estaba en una conferencia misionera, me tuve que ir. Y voy a encontrarme con él. I took this 91-year-old man to hombre de 91 años. To Atlanta, Georgia, at the National Christian Foundation. Ahí lo llevé a una fundación, lo llevé a Atlanta. And when I picked him up, we went over to the bank. Lo levanté, fuimos al banco. He said, I want to take out all of my money out of the bank. Quiero sacar todo mi dinero del banco. $500,000. $500,000. And he turned around and he said, I got 3 checks here. Aquí tengo 3 cheques. One for $250,000 to the National Christian Foundation for annuity for BIMI. Hermanos, le voy a dar fundación, $250,000. One for an orphanage of $150,000. Un orfanatorio, $150,000. And another for an evangelistic center in Charlotte, North Carolina. Y otro para un lugar evangelista. $150,000. Otros $150,000. So this man drew 12% interest off of that for the rest of his life. Agarró 12% interés toda su vida. And by the way, he's still alive. Y otra cosa, todavía está vivo el And as soon as he dies, tan pronto que se muera, we'll get $250,000. Nuestra agencia va a agarrar $250,000. And I'd like to talk to you. I mean, I'd be glad to speak to anyone today about your own personal situation. Hermano, keep on going just another 5 minutes. Keep Okay. on going another 5 minutes. Keep on. All right. Él quisiera hablar con ustedes. Si alguien de ustedes quiere hablar personalmente con ustedes, o alguien quiere hablar con él personalmente, lo puede hablar. Él quisiera hablar con ustedes acerca de lo que estamos hablando aquí. And if every one of you have just a copy of this, Una copia de eso nomás. the Miren, back part of it is worth $250. hermano, la Because parte de atrás cuesta $250,000. $250. if you start to do a will, Si hace un testamento usted, you call a un lawyer. abogado le cobra $250 nomás para hacer lo que está atrás. So, What thanks. page is that? Thanks, Brother What Roy. page is that? You want to go through it with him? Just a little bit, yes. Just a little bit. All right. Hey, would you turn with me probably to the center part? And by the way, on the first page there, on page 1, that's just our declaration that we're not lawyers. No somos abogados. No And somos, then yo no soy pages abogado. 2 and 3 about 2 y 3, inflation. hermanos, inflación. And then there's some things about taxes. Taxas. But right on page 5 is just the foundation of a quality estate plan. Este es cómo planear un testamento de cualidad. Número 5. First of all, we list there the durable power of an attorney. That's durable power of attorney for health care. Hermanos, That's the para old salud. living will. Ese es testamento de vida. If you remember the lady that starved to death in Florida, ¿Se recuerda la mujer que hermano murió de hambre? she had a living will, and so there's a lot of Tenía things legal things that were involved in that, so they changed the name of it. Cambiaron el nombre.
And so if you go to the hospital, you're going to have one of these. And Si so usted va al hospital, todo el tiempo se la pregunta, ¿tiene un testamento o tiene algo? Todo el tiempo están preguntando esto aquí en los Estados Unidos. that's a vital part of it. Es una parte vital. Then there's what is referred to as general power of attorney. That has to do with taking care of your business, the business aspect of your estate. Entonces, si usted va a hacer un testamento, lo otro es cuidando acerca de lo que tiene usted. And there's some things that I talk to older people about, nursing home protection, about giving and Hermanos, things like dando para retiro, casas de asilo. But if you flip over to page 7, Página 7. there are 3 ways in which you can distribute your estate. Number 1 is called intestate. That means that you don't have any will or anything. No tiene usted nada, es una manera de distribuir lo que tiene. Positive thing about it, you don't have to, it doesn't cost you anything. No le cuesta nada. There's no effort. No hay ni un esfuerzo. And you have no control. No tiene ni un control. And the estate must go through probate. Y va a ir por probate. Tiene que ir a corte. Es una de las cosas. And then there's the second way that you can distribute your estate is through the last will and testament. Hermano, el último testamento lo puede distribuir lo que tiene. And that is a common method that does not avoid probate. Eso no evita que vaya a corte. Eso, el último testamento que hace usted. How many of you ever heard of Elvis Presley? ¿Quién de usted ha oído de Elvis Presley? El Elvis Presley. Yeah, Elvis is dead. Está muerto. And his estate was $13.8 million. Era 13.5 millones. Elvis could have had $200 million, but he was quite a spender. Hermano, pudiera tener 200 millones, pero le gustaba gastar. He left all of his estate in a will. Lo dejó en un testamento, todo su está, to his daughter. A su hija. And as a result of it, it took 18 years to probate it. Hermanos, duró 18 años para que la hija pudiera obtener el dinero. Court session after court session after court session after court session. Cortes. And when she finally, it got ended after 18 years, she had $4 million, and of course she had Después de todo, le quedó 4 millones. His will became public domain. Hermano, su testamento se fue público. Your Shelby County courthouse in Memphis. Ahí en Memphis está. Go in there and walk down the stairs and go across that cobblestone portion of that courthouse and walk across to the back, and you can pay $5 and get a copy of his will. Hermanos, paga $5 y le dan una copia del testamento de él. A well-known man that, if I called his name, everyone in this audience would know him. Todos lo conocieran. He left $10,000 to BIMI. Un hombre dejó $10,000 a BIMI. He's been dead for probably 12 years now, and his estate is still in probate. Tiene muerto el hermano 12 años, pero todavía no se recibe el dinero. And every time you have a court session, cada vez que tienes una sesión de corte, you have to pay for court, you have to pay for the lawyers, and what the lawyers do is just reach in and continue to grab from the estate. And so, propiedades y todo lo que tienes. So that's why I said the negative aspect is it can be easily contested. Contested. I think there were 25 ladies that contested it. Hay 25 mujeres que le dieron pelea a Elvis Presley por los 13 millones. And I think I'll close right now, and we'll take up with the next one, which is the revocable living trust, which everyone should have copy of. Revocable, I have un one. testamento y todo. And I'd like to talk to you personally. So quiero hablar con ustedes personalmente. Puede hacer cualquier pregunta acerca. I'm not an authority, but I like to no soy una autoridad, pero gracias a Dios que me ha dado habilidad para aprender muchas cosas. Thank you, brother. God bless you. God bless you, brother. Amen. Thank you very much. Amen. Es de bendición lo que dijo el hermano. Como dijo él, es muy verdad, hermano. 13 millones, y la familia no se quedó con 4, y el gobierno se quedó con 8 o 9. Puestos de pie, hermanos, Dios les bendiga. Brother Danny, been waiting for you, brother. Come on. I called you. I'm sorry we got mixed up on the hour, brother. Amen. Pero es una bendición de tener este varón, hermano. Él tuvo ¿cómo le llamamos? Un bajarón de sangre, un blood clot, ¿cómo le llaman?
coágulo de sangre. Lo tuvo casi por un año. No podía hacer nada. Y si se movía esa cosa, al corazón y todo. Tuvo una prueba tremenda. Through all of this, he's been through a lot of, trying times, but the Lord has delivered him. That blood clot has disappeared, and now, he's just taking care of himself, and we're praying the Lord will continue healing him and touching him and helping him. Amen. You got around 30 minutes, brother. Can you do it in 30? Yep. God bless you. Thank you. Gracias, hermano. Dios le bendiga. You tell him when you sit down, whenever you want to. Deuteronomy chapter 7. Deuteronomios capítulo 7. Verse number 9. Versículo 9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman, guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. God is faithful. Dios es fiel. Isn't that wonderful? Maravilloso, ¿no? God is faithful. Dios es fiel. He will do what he said he will do. Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer. And he told us what he said. Y nos dijo lo que dijo. So we know what he will do. Sabemos lo que va a hacer. You may be seated. Pueden tomar asiento. Faithful means consistent, Consistente. dependable, Depender. worthy of trust, Hermanos, que es digno de confiar. true. Verdadero. That's our Heavenly Father. Ese es nuestro Padre Celestial. I want to look for a few minutes some things he's faithful to do. Hermanos, unas cosas que es fiel que él hace. 1 Thessalonians Primero de Tesalonicenses, chapter 5, capítulo 5, verse 24. 24. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Has he called you to do something? Hermano, ¿les ha llamado a hacer algo? He will do it. Él lo va a hacer. He will not only call you, No solo le llama, he will do the work. él va a hacer la obra. And he'll use you to do it Y los usará a uno para hacerlo. and reward you at the judgment seat as if you did it. Hermanos, y recompensa como si usted lo hizo. But you didn't really En el do juicio. it. Pero realmente usted no lo hizo. He did it. Él lo hizo. If he called you, Si le he'll llamó, do it. si le llamó, lo hará. He's faithful. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. The only way you can mess that up Hermano, la única manera que usted la puede regar, is be lazy and do nothing, hermano, ser flojo y no hacer nada. or get yourself off into sin. Hermano, someterte en pecado. That's the only way you can mess this deal up. Hermanos, es la única manera que vas a arruinar esta oferta grande, el llamamiento de Dios. Because he that called you, El que te llamó, he will do it. lo va a hacer. I have seen God use some people that you would have thought could have never been used. Hermano, yo he visto gente que ha sido usada que yo creía que nada, ellos no iban a hacer nada. We had an elderly lady at Shady Acres Baptist Church Mira, many years ago. nosotros teníamos una viejita, muchos años allá en nuestra iglesia Shady Acres. Her name is Ms. Sides. Se llamaba la hermana Sides. And we supported her for 35 years Creo que 35 años as a missionary le dimos sostén como misionera. to what she called underprivileged children. Hermanos, niños de recursos o bajo recursos, ¿verdad? Niños. She would Pobres. take clothing. Les llevaba ropa. She would cook a big pot of soup. Hermanos, hacía una comida grande para darles un caldo. And she would drive her station wagon into this
trailer park. Hermanos, ahí había casas de trailers, ahí se metía su carro, su She camioneta. would raise the back of that car, Hermano, levantaba ahí la cajuela. and all the little children had come running out. Hermanos, y los niños que estaban ahí It's salían. Miss Sides. Ya llegó mi Sides. Miss Sides is here. Mi Sides está aquí. She's got food. Tiene comida. And most of those kids had no shirt, Hermano, la mayoría no tenían camiseta. no shoes, No tenían zapatos. but they knew who Miss Sides was. Pero sabían quién era mi Sides. And she would get them a bowl of soup to eat. Les daba ahí una sopa de And while they were eating, y mientras estaban comiendo, hermano. she'd take her Bible that looked like a Montgomery Ward's catalog, Hermanos, parecía un catálogo de Montgomery Ward, la Biblia de ella, and she would open it and read John chapter 3. y leía Juan capítulo 3. That's a long chapter. Es un capítulo largo. But I asked her one time, why do you always read John chapter ¿Y 3? por qué lee Juan 3 todo el tiempo? She said, I want these children to know that you must be born again. Quiero que estos niños sepan que tienen que nacer de nuevo. Every time they got a bowl of soup, Cada vez que les daba allí el caldo, hermanos, they got to hear Miss Sides read John chapter 3. hermanos, oían Miss Sides, capítulo 3 de Juan. She won many to the Lord Jesus Hermanos, Christ. ganó a muchos para el Señor. We sent 2 missionaries out of our church Mandamos to Spain as mandamos missionaries dos misioneros a España many years ago, hace muchos años. and they got saved in Miss Sides' sidewalk Sunday school class. Hermanos, allí en el pasillo, allí en las trailers, ahí es donde se convirtieron ahí, en la clase de esta viejita. Because at that time, the pastor wouldn't let her bring these ghetto children to the Hermanos, church. no dejaba que traiga esos niños mugrosos a la iglesia, el pastor que estaba allí, no los dejaba que le trajeran Because esos they would niños. kick holes in the wall, Hermanos, da patadas, se peleaban, hacían tear todo. up the songbooks. Hermanos, rompían los himnarios y los tiraban, hacían tan tremendos esos niños. Y no And at querían that time, the pasar. church didn't want them in the church. En aquel tiempo la iglesia no los quería en la iglesia. So Miss Sides taught them out on the sidewalk. Hermanos, allá en las calles es donde ella les enseñaba. You say, Pastor, I just don't know what I can do for the Lord. Pastor, yo no sé qué puedo hacer para el Señor. Could you take a pot of soup? Hermanos, puedes agarrar una olla llena de caldo, menudo, ¿verdad? Could you read John chapter 3? Juan capítulo 3. You know what it is? ¿Sabe lo que es? We want a beautiful church Hermano, nosotros mejor queremos una iglesia bonita. ¿Qué no? and a pulpit Hermanos, un púlpito and people to listen to us y gente que nos pueda oír while the world goes to hell. mientras el mundo se va al diablo, el infierno. But Miss Sides not only went after the children, Él no solamente andaba atrás de los niños, she won a lady to the Lord, ganó una mujer para el Señor. just a woman who went to the bars and drank. No una mujer que andaba en las cantinas tomando la mujer. Miss Sides would go to visit her, La iba a visitar mis and hijos. this woman would take off running to get away from her. Hermano, la mujer se escondía, así va. Miss Sides got to praying for her, Comenzó a orar por ella, mis hijos. and this woman got in a car wreck, Y esta mujer tuvo un broke choque. both of her knees. Hermanos, se quebró sus rodillas. She was in a wheelchair. Hermanos, estaba en una silla de rueda después del accidente. So Miss Sides went to visit her, La fue a visitar. and she said, well, Dolores, I see you're not going to run away from me today. Dijo, oh, parece ahora no vas a huir de mí, Dolores, ¿verdad? Estaba en la silla de rueda, le dijo la Miss Sides. She said, since you can't run away, I want to read you John chapter 3. Ahora que no puedes correr y huir de mí, te voy a leer Juan 3. And she started taking the woman to church in a wheelchair. Hermanos, la comenzó a llevar en la silla de rueda a la iglesia. Her name is Miss Tadlock. Y era Miss Tadlock. Is she around still? Yeah, Yeah? Miss Tadlock. yeah. She's still alive. She's in a nursing home, but she's still Está alive. en la casa de ancianos, pero está viva todavía Miss Tadlock. Yo la conozco bien. And Miss Tadlock was always after souls. Y de ahí después, la hermana Tadlock
andaba atrás de almas todo el tiempo. After she got saved, Después que she fue wanted salva, to tell everybody. Ella le quería decir a todos acerca de Cristo. To this day, when I go este día, visit her in the nursing Cuando home, yo voy a verla en la casa de ancianos, she'll say, Pastor, I want you to come with me. I want to introduce you to some friends of mine. Pastor, vente, quiero que introduciste unos amigos que aquí tengo And en she la casa would de take viejitos. me from room to room Me to llevaba room de cuarto a cuarto a cuarto de los and ancianos allí. introduce me to all these people that she's been Y me witnessing introducía a to. todas estas personas que ella le había hablado de Cristo. She wanted to go to a meeting with us in Idaho. Ella quería ir en Idaho a unos servicios con We nosotros. probably took 15 or 20 of our church people. Veíamos como 15, 20 personas. She had en never su been in iglesia. an airplane in her life. Ella nunca había estado en un avión. Probably 70 years old at that time. 70 años tenía. She gets on the airplane Se sube en el avión. and she's got her purse full of tracts. Hermano, trae su bolsa llena de tratados. And she starts going down the aisle. Hermanos, ahí se And comienza el you know how pasillo. everybody's in a big hurry when they get on an airplane? Ustedes saben que todos están en una They wanna hurry carrera. up. Hermanos, se quieren sentar. So they can sit in this little crowded seat. Hermanos, en esos asientos que están bien reducidos. But they're in a hurry. Pero están en la carrera, todos los que suben al Miss avión. Tadlock was not in a hurry. Ella no estaba. She was passing out tracts to Ella no está en la everybody on the airplane. Ella le comenzó a God dar bless you. tratados. Here's you something to read on Aquí, the Dios flight. te bendiga mientras estás en el I avión. hope you Aquí, have a good flight. ojalá que tengamos un buen And people vuelo. are just stacking up behind her. Hermanos, y la gente ahí se está Griping and amontoneando. complaining. Y hermanos, están Because I like to get out quejándose of our porque la way. viejita ahí despacio dándole tratados a todos. She's just smiling and giving Hermano, everybody a gospel tract. bien amable, dándole un She tratado gets a todos. halfway down the aisle Hermanos, cuando llegó a medio pasillo allá, and casi she medio- remembers she forgot the pilots. hermano, se le olvidó que al piloto no le había dado nada. So she turns around. Se voltea, Excuse me. permiso, ¿verdad? Ay, Excuse usted me. sabe cómo se ponen los Excuse aviones me. bien. I forgot to give one of these to the pilot. I'll be right back. Ahí dijo ahorita, debo ir a hablar con el piloto. And she's kind of a wide lady. Yo creo que una hermana media And anchita, she's ¿verdad? squeezing down the aisle Hermanos, and usted all sabe, this ahí traffic of tratando people de yendo con toda la gente to en el make avión. sure she gives the pilots a gospel tract. Seguro que le va a dar un tratado. You know why al some of us are not piloto. better witnesses? ¿Sabe por qué no somos mejores testificadores ganando almas? We're too worried about what people are going to think about us. Hermano, nos preocupamos qué va a decir la gente de nosotros. Miss Tadlock is not worried about what these people think about her. No le importa qué dice la gente. She's only worried about where are these people going to go when they die. Hermano, les importa a dónde va a ir esa gente cuando muera. I've seen God use some unusual people. He visto a Dios usando personas, hermanos, que yo no pensaba raras. Muy. Even us independent Baptists are almost too religious for Hermano, God to use us. Muchas veces nosotros bautistas independientes somos muy religiosos para que Dios nos use. Muchas veces We want people to admire us, queremos que nos admiren, think well of us. que piensen bien de nosotros. So, and we're so worried about offending somebody Hermanos, estamos tan preocupados de ofender a alguien, that we can't witness to them or give them a gospel tract no les podemos dar un tratado a hablar de Cristo, because they might get offended. porque puede ser que se ofendan. So where do lost people go when they get offended? ¿A dónde va la gente perdida cuando son ofendidos? They're already going to hell. Hermanos, ya van en rumbo al infierno. So are they going to hell number 2, hell Ahora number 3? van a ir al infierno número 1, 2 o 3 si se ofenden. I'm not saying we should be offensive, Hermano, yo no estoy hablando que los vamos a ofender a ellos. but I'm saying we need to get the gospel to people, Necesitamos que dar el evangelio a la gente. even if it makes us uncomfortable. Aún si nosotros nos sentimos incómodos, hay que darles el evangelio. God is faithful to work through you. Dios es fiel trabajar por medio de nosotros, a través de nosotros. God is faithful to walk with you in times of temptation. Hermanos, Dios es fiel cuando hay tentación. God is faithful Dios who es will fiel. not suffer you to be tempted above that you're Dios able, no te va a dejar que seas tentado más de lo que tú puedas. but will with the temptation Así como la also tentación make a way of escape hará un lugar de escape that you may be able to bear it. que tú puedas sobrellevar. God is faithful. Dios es fiel.
You don't have to sin. No tienes que pecar. Well, are you preaching sinless perfection? Yes, I'm preaching it. I just can't practice it. Hermano, estoy predicando que no debes pecar. ¿A poco tú lo estás? Nomás que no lo puedo practicar, pero sí creo que no debes pecar. But it is still the goal. Hermanos, esa es la meta. I press toward the mark. Hermanos, voy hasta la meta. The context of that verse is talking about being perfect. Hermanos, el contexto es de ser perfecto en ese contexto de ese And he versículo. said, if in anything you be otherwise minded, Y in si other words, tienes- you don't have perfection as your Y si no goal, tienes perfección como tu meta, you need to get back to having it as your goal. tú debes de tener esa meta en tu vida. Which sin do you have to commit? Hermano, ¿qué pecado tienen que hacer ustedes? ¿Qué pecado tiene que ser uno? ¿Qué We pecado? Baptists are always saying nobody's perfect. Which one do you have to commit? Hermano, nosotros decimos no somos perfectos. ¿Cuál es el pecado que tenemos que cometer? Do ¿Cuál you es? have to lie a little bit? ¿Tenemos que echar mentiras cada en cuando? Do you have to steal a little bit? ¿Tenemos que robar cada en cuando? Do you have to commit adultery a little bit? ¿Adulterio? ¿Poquito? I'm just saying, which one do you have to commit? ¿Cuál tienes que cometer? ¿Qué pecado tienes que cometer? Now, we're going to. I get that. Hermano, lo vamos a hacer. I'm not saying I'm perfect. Yo no estoy diciendo que I'm soy not saying you're perfect. No estoy diciendo que ustedes son I'm saying this perfectos. Bible says that's the goal. Hermano, la Biblia dice, ese debe ser nuestra meta. Perfección. Because as soon as you start accepting your imperfection, Cuando tú comienzas a aceptar tu imperfección, you will get loose in the area of worldliness and hermano, sin. te vas a soltar en el pecado y la mundanalidad. Cuando dices, no soy perfecto, y te arrancas con todo lo demás. So we're all going to be tempted. Todos vamos a ser tentados. But God is faithful. Pero Dios es fiel. He said this temptation is common to man. That means Hermano, everybody's getting Hermano, tempted. esta tentación es algo que a todos les toca, a todos. You may think you face more temptation than anybody else, ¿Tú crees que tú eres tentado más que nadie más? but you don't. Pero no. Unless you frequent the wrong places and hang around the wrong people. Hermanos, en vez que andes en lugares que no deben andar y con personas That que will tú no debes increase your temptation. Eso va a crecer tu tentación. Even if you're a preacher, Aún si eres predicador, misionero, evangelista. you cannot hang around the wrong people. Hermano, no podemos andar con la gente incorrecta. No podemos andar. Have friends who challenge you to be a better Christian. Hermanos, ten hermanos predicadores que te reten a ser un mejor cristiano. Ten a alguien más que te rete a ser mejor cristiano. You know, in Texas, everybody has a big four-wheel drive pickup. Hermano, aquí en Texas tenemos una de esas de 4 ruedas, ¿verdad? Esas troconas grandotas. Andamos en esas aquí. If you see somebody in the ditch, in the mud, Hermano, si tú miras a alguien que se cayó en el diche allá en el lodo and you want to help them get out of the mud, y tú lo vas a ayudar a sacarse del lodo donde se metió en el diche, you don't pull off into the ditch with them to pull them out. no te metes en el diche para sacarlo. You keep your truck up on high ground Tú mantienes tu troca en nivel alto. so you can get some power in your pull. Hermanos, para que tengas poder cuando lo sacas. And you don't reach sinners by getting in the ditch with them. Hermano, no alcanzamos pecadores metiendo en el pecado con ellos. You stay on higher ground Tú te mantienes en altos where you niveles. got some power to pull. Hermano, para que tengas poder para sacarlos, hermanos. Alto nivel. Temptation is not unbearable. Hermanos, no es que no podamos mantenernos o sobrellevarlos. No es el pecado. He will not tempt you above that you're able. Hermano, no nos da tentación que no podamos nosotros sostener. But you still have to make a decision. Pero tenemos que hacer una decisión cuando viene esa tentación. Am I going to say yes to this temptation? ¿Va a decirle sí a esta tentación Or am I going to say no to this o le temptation? va a decir no a esta tentación?
And God always gives a way of escape. Y Dios todo el tiempo da un He is camino de faithful. salida. God is faithful. Dios es fiel. Dios es There is fiel. always a way of escape. Hermanos, hay una manera de escaparnos. Con la But the tentación way of de- escape comes up quickly. Hermanos, viene rápido para salir. If you delay Si on te your quedas, escape, hermanos, si tú no te escapas y te quedas ahí un rato más, you'll get caught. hermanos, te vas a pescar. Si no te escapas pronto. As soon as you know you're being tempted, Hermanos, tan pronto que tú sepas que estás tentando, tan pronto que mires que estás siendo tentado, God will show you the way of escape. Dios te enseñará el camino de escape. Like Joseph, Como José, he left his coat and ran. hermano, dejó su saco y se fue. You wait, ¿Te esperas? you fall. Caes. He always gives a way of escape. Él da siempre un camino de escape. God is faithful Dios es fiel to wash us from our sins in his own blood if we do fall into sin. hermanos, de lavarnos en nuestros pecados si caemos en Aren't you pecado. glad God is faithful to wash us from our sins? Hermano, Dios es fiel en lavarnos de You nuestros ask me pecados. why I'm happy, I'll tell you why. My ¿Sabes por qué sins are gone. ¿Sabes por qué estoy contento? Porque mis pecados no Underneath the están blood. bajo la sangre. The blood makes the devil nervous. Hermano, la sangre hace al diablo nervioso. I like to make him nervous. A mí me gusta que se ponga He's always nervioso el trying to diablo. make me nervous. Todo el tiempo me hace a mí nervioso. I like to make him nervous. A mí me gusta hacerle más nervioso también al diablo. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's Hay un precioso veins. manantial de sangre de Manuel. And sinners plunge beneath that flood, lose all their guilty stain. There's been many a time that the devil was hovering around and he was making me nervous, and Hermano, I'd me está start haciendo singing that nervioso. song, Yo comenzaba a cantar ese canto, hermanos. and God was faithful Hay to un run him precioso off. manantial de sangre de Manuel. Y Dios era fiel, que corría el diablo. The devil gets nervous around songs about the blood. Hermanos, el diablo se molesta con estos cantos de la sangre. And these little contemporary songs nowadays, they don't make you nervous. Estos cantos contemporáneos no My God is an molestan. awesome God. Mi Dios My es God un Dios is an grande. awesome Y de ahí God. comienzan Yeah, con ese yeah, repetir. shut up. Y repetir, cállate la boca, Just hombre. shut up. Cállate la boca, no andes con ese murero. Cállese. I know you can't say that in Spanish, No pueden decir eso en español, ¿verdad? but I said it in English. Yo lo digo en inglés. Soy mejor. You know, we call them 7-11 songs. Hermanos, le llamamos 7-11. 7 words repeated 11 times. Hermano, 7 palabras repetidas 11 veces. 7-11. I'm glad God washes us from our sins. Gracias a Dios que nos lava de nuestro pecado. And I close by saying God is faithful to wound you if it'll help you. Hermanos, muchas veces Dios es fiel de, muchas veces, herirnos para ayudarnos. God will hurt you. Dios te lastima. Dios te lastima. If it'll help you, Si te ayuda, he'll hurt you. te lastima. He'll blow your knee out and give you blood clots. Hermanos, te tumba aquí la rodilla y le da lo How many que... times did you say you were in the hospital? ¿Cuántas veces? 100 or hundreds? Couple of hundred. 200 veces. God en el is hospital. faithful. Dios es fiel. If one trip won't do it, he'll Hermano. give you 99 more. Hermanos, si una vez tienes que ir al hospital, si no te hace bien, te mandan 99 más. Pablo de sangre. You know why the children are so rebellious and out of control nowadays? ¿Sabe por qué los niños están fuera de control y son rebeldes los niños hoy en día? Parents are not as faithful as God. Porque no son tan fieles como Dios. Los padres no son fieles como Dios. God just keeps dealing with it a little harder and a little harder and a little harder. Muchas veces Dios comienza a tratar con uno más Till you pesado, say, más pesado, más pesado. Enough! Ya no más, ya no quiero Okay, más. Lord, Ya, I got ya it. está bueno Dios, ya no quiero más. Párale, ya entendí. I'll do what you say. Yo haré lo que tú dijiste.
Some of your children are not at that point yet. Pero muchos de sus hijos todavía no están a este punto, todavía no están ahí. Because you love them too much Porque to tú los hurt them. amas mucho. No, you don't love them too much. You love yourself too No, much. lo que pasa es que no los amas a ellos. Since te it amas a hurts ti your heart, mismo. you're not about to hurt them. Hermano, como te va a lastimar el corazón, no los vas a lastimar a ellos. I'm telling you, God is faithful. He'll hurt you. Hermano, Dios es fiel, te va a lastimar. Can I prove that with the Bible? Te quiero probar eso con la palabra del Señor. He hurt Joseph. Hermanos, a José lo lastimó. His brothers sold him Lo into vendieron slavery. en esclavitud. Out of the pit they put him in. Hermanos, en el pozo que le habíamos. That had to hurt. Eso dolió. And about the time he gets over that, he goes to Potiphar's house. Hermano, va a Pontifar, la casa de Pontifar, después que lo sacaron. Gets lied on Hermano, le echan mentiras de él. and put in prison for it. Lo meten en la cárcel. That had to hurt, Él le dolió, but it was helping him. pero lo estaba ayudando. He wounded Jacob to give him power with God and with man. Hermano, lastimó a Jacob para darle poder con Dios y hombre. He limped for the rest of his life. Hermano, anduvo manco el resto de su vida. But he quit being a trickster. Trató, hermano, paró de andar defraudando y haciendo sus And God movidas. used him in a great way. Y Dios lo usó en grande manera. He hurt David, Hermano, lastimó a David, King David, al David, rey David. when that little baby died Cuando ese bebito murió, that came from Bathsheba. que vino de Berseba, That hurt David, hermano, ¿no cree que le dolió? but it helped him. Pero le ayudó. God is faithful. Dios es fiel. God hurt the nation of Israel to purge them from their idolatry. Hermanos, Dios lastimó a la nación de Israel para sacarles de su esclavitud. And God's going to hurt them again in the Great Tribulation. Y Dios los va a lastimar en la gran tribulación otra vez a Israel. He's not through hurting Israel, No ha terminado lastimando but a she's Israel, still the apple of his eye. pero todavía es la niña de sus ojos. He wounded Jesus Christ, his son, for Hermano, us. hirió a nuestro Salvador, su Hijo, He was wounded for our transgressions. hermanos, por nuestra transgresión. Fue herido. He hurt Stephen to reach Saul of Tarsus Hermanos, lastimó a Esteban para alcanzar a Saulo de Tarso, because he needed a great missionary. porque necesitaba un gran misionero. He was willing to let them stone Stephen to death to make a great Hermano, missionary está out of dispuesto, el Paul. Señor dijo, vamos a matar lo que God will dieron a hurt you if Esteban. it'll help you. Hermano, Dios te las va a lastimar And help si te va a others. ayudar a ti y si va a ayudar a otros. And then when Paul became a great preacher, God hurt him. Hermanos, que cuando Pablo se hizo gran predicador, Dios lo lastimó a él. He had a thorn in his side he couldn't get rid of. Hermanos, tenía un aguijón en un lado de él. Dice, And he que no kept podía. asking God, take this from me. Dice, Señor, por favor, quítame esto, lo que tengo, la enfermedad que tenía. God said, no, I want you to hurt Yo creo que tú te duela, because it'll help you. porque te va a ayudar, Pablo, que te duela. Do you believe what I'm preaching right now? Hermano, ¿tú crees lo que estoy hablando yo en esta mañana? Que Dios te lastima. God is faithful. Dios es fiel. He's not a little sissy God. No es un Dios ahí medio maricón. He'll hurt you if it'll help you. Te va a lastimar Dios si te ayuda. I got one last verse. Un versículo último. 2 Timothy chapter 2, Segunda de Timoteo, capítulo 2, verse 13. verso 13. Si fuéramos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí If mismo. we believe not, Si no creemos, yet he abideth faithful. hermanos, si no creemos, He como cannot quiera deny es himself. Él no se puede negar a sí mismo. You say, preacher, I don't even believe what you've preached today. Pastor, yo ni creo lo que estás predicando tú. Doesn't matter. A mí no me importa. God's faithful anyway. Como quiera Dios va a ser fiel.
I have seen God use some people that did not believe God could use them. Hermano, yo he visto gente ser usada que ellos creían que Dios no los podía usar. And God used them anyway. Y como que era Dios los usó. Just to show the world, Para enseñar al mundo. even if you don't have great faith, Aún si no tienes gran fe, God can still use you. Dios como quiera te puede usar. Hey, it's wonderful if you got great faith. Es hermoso If you got the si faith tienes of gran George fe. Mueller, get you an orphan's home. Jorge Mueller agarra un orfanatorio. But if you don't have a lot of faith, Pero si no tengo bastante fe, God's still faithful. pero como quiera Dios es fiel. Someday, Un día you may be just about at the bottom va a ser que estés casi en el suelo. and can't even hardly pick your head up. Ni puedes levantar tu rostro. But you know what will happen then? ¿Sabes lo que va a pasar entonces? You're going to find out God is still faithful. Vas a encontrar que Dios todavía es fiel. Stay with him, my brothers. Hermanos, mis hermanos, quédense con Él. Stay with God. Quedémonos con Dios. He is faithful. Él es fiel. Father, thank you for being faithful. Gracias Forgive por us ser for fiel. our unfaithfulness. Perdona nuestra infidelidad. And I pray you would help us to trust you even more in these days.